Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos con Alemania, un país con mucha historia y lastimosamente muy participativo en las dos guerras mundiales que han existido. Bien, repasaremos la división que tuvo dicho país después de perder la Segunda Guerra Mundial liderada por Hitler. El lado oriental, socialista comunista, se mantuvo por 40 años. Como un país independiente, la República Democrática Alemana, que democrática tenía muy poco, casi nada, conocida como la RDA, nació después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Todo el territorio de Alemania fue ocupado militarmente por los ejércitos aliados. El país se dividió en 4 zonas autónomas de ocupación, pero bajo el mando unificado de un consejo aliado de control. El lado occidental supuestamente quería la reunificación alemana, pero no se logró, primordialmente por la creciente lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y el fuerte inicio de la Guerra Fría que todos conocemos. En la conferencia de Potsdam, realizada en agosto de 1945, después de la derrota nazi y su rendición el 8 de mayo del 45, los vencedores dividieron a Alemania como ya dijimos. Francia al sureste, Reino Unido al noreste, Estados Unidos al sur y la Unión Soviética al este. Entonces, en el 49, las zonas ocupadas por Occidente se unieron y formaron un nuevo estado independiente denominado República Federal Alemana, RFA. Eso no le gustó a la Rusia comunista y de manera inmediata respondió constituyendo ese mismo año la República Democrática Alemana, RDA, en su respectiva zona de ocupación. A partir de entonces, cada estado alemán siguió su propio modelo socioeconómico, una nueva lucha de poder. Transitoriamente existió en la RDA una administración militar soviética en Alemania. En resumidas cuentas, un gobierno del Ejército Rojo que dirigió la administración política, económica y militar de la zona. Esto para delimitar a las otras potencias que ocupaban esa misma región. Hasta que en noviembre del 48 la Comisión Económica Alemana asumió la autoridad administrativa de Alemania Oriental, pero siempre bajo supervisión soviética. Para dar más formalidades al nuevo estado, se eligió un Congreso Popular Alemán y el 7 de octubre formarían un gobierno con Wilhelm Pieck como primer presidente electo, pero la parte occidental se consideraba la genuina Alemania y que se unificó el 23 de mayo del 49 y nunca reconocieron a la RDA y la siguieron considerando como parte de su territorio pero bajo ocupación militar soviética. El Estado socialista comenzó a tener problemas bastante pronto. En 1953 comenzaron una serie de manifestaciones en contra del aumento de las cuotas de producción. Recuerden, eran socialistas. Las protestas se extendieron por todo el país y la gente comenzaba a rebelarse contra el gobierno del Partido Socialista Unificado de Alemania. Los soviéticos reprimieron las protestas, provocando muchas pérdidas civiles. Desde esos años comenzó la deserción del lado oriental y posteriormente se iría intensificando. Por ello se comenzó a establecer el famoso Muro de Berlín hasta llegar a ser un muro fortificado y fuertemente militarizado. Los planes económicos del Estado tenían como objetivo la reconstrucción posguerra, las reparaciones del territorio y aumentar especialmente la producción de la economía energética y de la industria pesada y química. Tenían aproximadamente más de 13.000 empresas privadas a pesar de estar bajo el dominio soviético. En 1960 se llegó a la total colectivización de la agricultura. Era un salto muy importante y lograron recuperarse de los estragos de la guerra. Este nuevo estado tomó forma e incluso la moneda usada en Occidente fue sacada de circulación de la RDA y se sustituyó por el marco alemán emitido por su propio banco. Hay registros de dicho dinero en monedas y billetes. Y para evidencia de ser un estado socialista, algunos billetes traían impreso el rostro de Karl Marx. Pero cuando cayó el muro, ese dinero fue almacenado y liquidado, quemado con el paso de los años. También lograron crear disciplinas del deporte por separado como boxeo, ciclismo, básquetbol, entre otros. Pero también es recordada por la creación de la productora hegemónica Deutsche Film, que tuvo muchos proyectos de cine famosos y hasta contenido para niños, es decir, una industria del cine. La división de Alemania y específicamente Berlín y su muro fueron el símbolo de la Guerra Fría, la lucha entre Occidente y la Unión Soviética, el capitalismo contra el comunismo, que duró varias décadas. A pesar que la ciudad de Berlín quedaba sobre territorio conquistado por el ejército soviético, sobre la base de los acuerdos firmados durante la contienda se estableció una ocupación conjunta de las potencias aliadas y la capital Berlín también se subdividió en varios sectores. Los soviéticos retenían la mitad oriental de la ciudad, que incluía el centro administrativo, lo que la convertía en la zona de ocupación más grande. Al oeste se encontraban las zonas de ocupación británicas, francesas y norteamericanas.
Un hecho curioso en Berlín fue que por estar encerrada en el territorio de la RDA el 23 de junio del 48, las autoridades soviéticas hicieron cerrar todos los accesos terrestres de comunicación, es decir, ferrocarril, autopistas y canales, también los suministros de gas y de electricidad de Berlín. La Berlín occidental quedó aislada de la Alemania occidental. Por ello, el 26 de junio del 48, los occidentales, comandados por Estados Unidos, respondieron al bloqueo con un puente aéreo para abastecer a 2 millones de personas que habitaban en Berlín occidental. Se realizaron vuelos día y noche para transportar víveres, carbón y petróleo y mantener la vida cotidiana. Este tráfico aéreo consiguió eludir los efectos del bloqueo que se levantó a finales del 12 de mayo de 1949, es decir, casi duró un año. La cultura y el sistema educativo en la RDA estaban estrictamente dirigidos a promover el comunismo, era parte de su formación. Y en la vida cotidiana no había mucha diferencia, un obrero ganaba casi lo mismo que un doctor. La religión también fue causa de disputa en este estado, la constitución proclamaba la libertad religiosa, pero el régimen no apoyaba tal cosa en la realidad. Por ello se promovió el ateísmo desde el Estado, aunque algunos grupos eran bastante leales a las comunidades cristianas, porque habían protestantes y católicos. Al paso de los años, la gente que se calificaba sin religión aumentó significativamente hasta el 70%. La reunificación parecía casi imposible, cuando incluso el muro de Berlín cada vez fue tomando forma más militar y con prohibición extrema, so pena de muerte quien intentara cruzarlo, incluso con campos minados y estricto control. La vida en la RDA ya sufría precariedades, muchos problemas económicos a causa del debilitamiento de la Unión Soviética principalmente. Ya para agosto del 89, Hungría eliminó sus restricciones fronterizas con Austria y para el siguiente mes de septiembre, más de 13.000 alemanes de la RDA cruzaron la nueva frontera abierta en la Cortina de Hierro. Entonces, para noviembre, tomaron forma y valor muchísimas protestas. Los ciudadanos rechazaban en masa al Estado comunista. Semanas tras semanas, miles de personas exigieron el derecho a viajar sin restricciones y a expresarse libremente. Incluso, Erich Honecker, quien era el hombre más poderoso de Alemania del Este en esa época, renunció a su cargo como secretario general del Partido Comunista en octubre del 89 para apaciguar la ira de las fuertes protestas. Pero siguieron más dimisiones cuando la totalidad del gabinete de la RDA renunció el 7 de noviembre. Las restricciones a viajar para los alemanes del este fueron abolidas a continuación por un nuevo gobierno tan solo 2 días después, el 9 de noviembre. Y mucha gente se dirigió inmediatamente al muro de Berlín, donde los policías de las fronteras abrieron los puntos de acceso y les permitieron atravesarlos. Envalentonados, muchos alemanes de ambos lados empezaron a derribar las propias secciones del muro, encabezando uno de los más significativos hechos del siglo XX. El fin de esta era se le conoce como la reunificación alemana, por todos los cambios políticos y sociales ocurridos en el año 89 y 90, que concluyó con el fin, el colapso de la RDA y su anexión a la jurisdicción de la República Federal de Alemania. Es decir, fue absorbido por Occidente. Realizado todo esto, el territorio pasó nuevamente a ser una sola Alemania. Los puntos claves fueron las reformas políticas y económicas impulsadas por el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y la transición democrática en otros países de Europa Oriental tuvieron como consecuencia indirecta el éxodo migratorio hacia la RFA a través de Checoslovaquia y Hungría. Es decir, como no podían cruzar el muro, buscaron rodear para poder pasarse al lado occidental. Y muchas otras inestabilidades que ya pesaban en la RDA. Para 1991, Mikhail Gorbachev anunció que se retirarían de Alemania los misiles atómicos de corto alcance, 4 divisiones acorazadas y las fuerzas de asalto aéreas. La retirada de grupos de fuerzas soviéticas en Alemania fue una de las mayores transferencias de tropas de importancia en toda la historia militar. Pese a las dificultades que resultaron de la disolución de la Unión Soviética durante el mismo periodo, la retirada fue llevada a cabo de acuerdo al plan previsto y realizada exactamente hasta agosto de 1994. Y así fue como se terminó la RDA y volvió a ser un solo país. Todo esto en vísperas del fin de la Guerra Fría, del colapso de la Unión Soviética y los mayores símbolos de victoria de Occidente, incluido Estados Unidos y el capitalismo. En la actualidad todavía se perciben algunas diferencias que se habían marcado durante toda esa época que estuvo dividida Alemania.
se sufrió una especie de demonización del pasado de la gente que vivía o participaba en la RDA. Y aunque ya nadie discute que el comunismo fracasó y produjo muchas injusticias y muchos problemas, la tendencia de los alemanes occidentales de tratar a los de la RDA como una suerte de campo de concentración dominado por proletarios sádicos era bastante inevitable, y se creó esa cierta diferencia y un recelo a pesar de saber que todos eran alemanes. Pero todo este tipo de cosas se han ido superando bastante bien con el paso del tiempo. Y lo que podemos decir que Alemania, después de haber superado todos estos problemas durante muchísimas décadas y profundas divisiones, ha resurgido como potencia militar, económica, siendo actualmente la columna vertebral de la Unión Europea. Un logro muy significativo basado en el esfuerzo y la dedicación y principalmente la unidad del pueblo alemán. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias a los que siempre están apoyando. Si no son parte, pueden unirse a esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao.